Dios la bendiga. Amén. Dios las bendiga, hermanas, a todas. Muchas gracias por el privilegio, hermana Grecia y todo su equipo que trabaja ahí con usted. Muchas gracias, hermanita Estercita, por la presentación. Siempre cariñosa hacia mi persona, se lo agradezco. Y también por la bella oración que hizo mi hermana Mandita, que ella me encomendó en las manos del Señor, y por los cantos muy apropiados. El cántico que dice, porque cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque Él me amó primero a mí. Que se nos quede, que Cristo nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Así que muchas gracias por todo. Y yo sé que estos miércoles se ha traído una secuencia sobre la carta a los filipenses. Y mis hermanitas han hablado los miércoles anteriores sobre los versículos y ahora vamos a meditar del 9 al 11 que se me fue designado. Y dice así la palabra de Dios. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento. 10 para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El 11 dice, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Hermanitas, sabemos que Pablo escribe esta carta desde la cárcel, ¿verdad? Sabemos que ya en los versículos anteriores, en el 8 por ejemplo, que leyó mi hermana el miércoles pasado, dice el versículo 8 porque Dios me es testigo de cómo os los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo dice que ama a los hermanos con un profundo amor, como cuando nosotros decimos desde adentro, de todo corazón decimos nosotros, ¿verdad? Y por eso mismo que es que él se preocupa en orar por todos los hermanos filipenses, porque quiere Pablo que crezcan en amor, que abunde más y más el amor en la ciencia y todo conocimiento, dice. ¿Y por qué dice que abunde? Porque nosotras, desde que creímos en Cristo, Cristo, por el medio del Espíritu Santo, nos llenó de su amor. Entonces ya es natural que tengamos el amor de Cristo. Y cuando dice que crezcan en el amor de Cristo, es porque cada día nosotras tenemos que enfocarnos en amar a nuestros hermanos, independientemente como ellos sean. ¿Por qué? Porque los tenemos que amar con sus defectos y con sus virtudes. Ya Pablo lo decía en la segunda carta de Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Imagínense, Pablo ya sabía de esto, que aunque sea que nosotros no nos amen con el mismo amor que nosotros amamos, no quiere decir que nosotros paguemos por igual. Dice Pablo, aunque sea que yo gaste lo mío y aún me gaste yo mismo, dice, los debo de amar aún más, aunque ustedes me amen menos, porque así pasa, ¿verdad? A veces quisiéramos que nos den el mismo amor que nosotras damos, pero a veces no lo recibimos.
En lugar de recibir amor, a veces recibimos críticas, a veces recibimos ofensas, pero esto no es ninguna excusa para que crezcamos en el amor, porque acuérdese que él está con una petición. Dice que Pablo, estando en la cárcel, no perdía el gozo. Yo creo que Pablo estaba más gozoso que la misma iglesia. Y él no perdía ese gozo porque sabía en quién había creído, ¿verdad? A pesar de que estaba sufriendo, porque era la primera vez que Pablo estaba en la cárcel en Roma. Pero aún así él no perdía ese gozo y se preocupaba por los hermanos de Filipenses. Por eso es que les encarga y les dice, crezcan más en amor, que el amor abunde en ustedes. Y les pone de ejemplo lo que él sufre en Corintios, ¿verdad? Que él se estaba desgastando, aunque los hermanos no lo quisieran. Hermanas, también vamos a leer en Primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pablo les recalca esto porque a veces nosotras, hermanas, no decimos que le tenemos amor a Dios y que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, pero si no amamos a nuestros hermanos, los aborrecemos, dice que vamos a ser mentirosas, porque dice la palabra de Dios, si no aman ustedes a los que ustedes ven, con los que ustedes platican, con los que ustedes comparten. ¿Cómo van a amar a Cristo que no lo ven? O sea, nuestro amor se pone en duda. No podemos estar en dos divisiones, amando a Cristo y aborreciendo a nuestro hermano. Por eso es que Pablo ya sabe de todas estas situaciones y él ora y les manda a encargar en la carta que crezcan, que abunde más el amor, que abunde más el amor entre hermanos, porque Pablo ya sabía las situaciones que se dan en las congregaciones y se dan situaciones entre hermanos de la iglesia, hermanas, porque decía un dicho una hermana, bueno, Cristo nos mandó a hacer sal, dice, para dar sabor, pero no dice miel para que todos nos quieran, dice. Y ese, a veces no somos esa monedita de oro para caerle bien a todos, pero no se trata, ahí no dice cáiganle bien a todos y a los que ustedes sientan que los amen, ustedes amenlos también, qué fácil fuera, ¿verdad, hermanas? Fuera fácil amar a los que uno siente que nos aman, aquellas hermanas que son fáciles de tratar, aquellas hermanas que nos brindan su amor incondicional, aquellas hermanas que hasta nos hacen un regalito, qué fácil. Pero Pablo sabía que iban a haber hermanitos difíciles, problemáticos, que aún sin hacerles uno nada, no congenian con uno, no se sabe por qué. Si no, no existieran esos grupitos que se hacen, ¿verdad? No existieran. Pero dice que abunde más el amor en ustedes. ¿Y sabe cómo se puede mostrar el amor entre nosotras? Simplemente orando unas por las otras. Cuando una hermana me dice, hermana, yo estoy orando por usted, ¿cómo cree que me siento yo? Yo me siento amada por esa hermana porque se está preocupando por orar por mis necesidades, se está preocupando por mí, me tiene amor. Y cuando yo le digo a usted, hermana, usted, a veces yo les pongo unos mensajes a las hermanas y yo les digo, la abrazo en mis oraciones.
Y las hermanas dicen que se sienten tan felices que mis abrazos sean en las oraciones. Ahí las tomo en cuenta. Entonces, hermanas, debemos de procurar que el amor que Cristo ya depositó en nosotras abunde. Así dice Pablo, que el amor abunde más y más en vosotros, dice el versículo 9. Y dice, también dice, en ciencia y en todo conocimiento. Pablo, hermanas, está preocupado de que también crezcamos en conocimiento, crezcamos en ciencia. Cuando dicen ciencia es conocimiento, hermanas, y está hablando de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a crecer nosotras en conocimiento? Escudriñando la palabra de Dios. No nos conformemos, hermanas, solo con el sermón que da el hermano, el líder o anciano, obispo, que es lo mismo en el púlpito, sino que hagamos como los hermanos de Berea, que ellos dicen que iban a ver a sus casas si lo que había predicado el hermano era cierto. ¿Y cómo lo hacían? Escudriñando, repasando los textos que ellos habían hecho. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanas, cuando nosotras estudiamos la palabra de Dios, vamos a tener conocimiento, vamos a estar llenas de ciencia y entonces nadie nos va a poder mover de la doctrina de Cristo, hermanas, porque existen falsedades, hermanas. Lamentablemente, allá afuera están confundiendo a muchos de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen falta de conocimiento, no escudriñan las escrituras. Nosotras no podemos dejarnos llevar por la palabrería y la palabrería de los hombres, porque abunda. Cada hombre, hermana, pone liturgia si no está en la doctrina de Dios. Y la liturgia, ¿qué es? Sus propias enseñanzas. Y si usted y yo no estamos llenas del conocimiento de Cristo, a todo vamos a decir amén. Un día puede llegar alguien y puede decir, miren hermanos, vamos a modernizar aquí la iglesia de Cristo porque se oye allá que es muerta, vamos a traer aquí unas guitarras, vamos a llamar a los vecinos y como usted y yo no sabemos de la palabra de Dios, vamos a decir amén y estamos fallándole a Dios. Pero si usted y yo estamos empapadas de la palabra de Dios y sabemos escudriñar las escrituras, somos las primeras que vamos a decir, momento hermano, yo no estoy de acuerdo. Esa no es la doctrina que nos han enseñado, no es la doctrina que la Biblia dice. Nos vamos a poner, por eso es que Pablo está, hermanas, interesado en que los hermanos también crezcan en amor, pero también en ciencia y conocimiento. Y es que nosotras las cristianas nunca vamos a crecer si no apartamos un momento para orar, para meditar en su palabra. Hermanas, es muy importante. Ese texto de Juan 5:39 se lo enseñamos a los niños en la escuela dominical. No lo sabemos de memoria, pero cuando estamos en la casa se nos olvida. Pongámoslo por práctica, hermanas. Y así vamos a tener el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la oración de Pablo, hermanas, también incluye la petición que los filipenses puedan aprobar lo mejor, porque dice que también está interesado en
que tengan discernimiento y eso también es para nosotras. Pero nosotras a veces nos quedamos con el concepto de discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Decimos. Todas sabemos que es distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahí nos quedamos. Pero en realidad, como cristianas, lo que tenemos ya que discernir no es solo, ay, eso está bueno o está malo. Dice, agarren lo mejor, dice Pablo. ¿Y cuál es? Es todo me es lícito, pero no todo conviene. Ay, hermana, está escrito en la Biblia esto. No, no, pero no conviene. ¿Sí? Entonces, nosotras como cristianas ya empapadas de la palabra de Dios, cristianas maduras, nos tenemos que enfocar de que no todo conviene, porque ya lo bueno y lo malo ya lo sabemos. No, agarrar, dice Pablo, lo mejor, hagan lo mejor. Miren, en otras palabras, si les está conveniendo, porque todo, dice la Biblia, todo me es lícito, lo podemos hacer. Dios nos da, hermanas, eh, libre albedrío a nosotras. Y sabemos que es libre albedrío. A ver, unas tres hermanitas, con el permiso de las hermanas de Del City, que me digan qué es libre albedrío, porque yo no quiero hablar aquí, tal vez hay alguna que no me está entendiendo. A ver, unas tres hermanitas que me digan el concepto de libre albedrío. Capacidad de poder decidir. Amén. Muy bien. ¿Qué otra? Sí, hermana, tomar decisiones, ¿verdad? Porque desde el principio, pues Dios nos dejó ese libre albedrío, que decidiéramos y eligiéramos lo que nos conviene, ¿verdad? Y de acuerdo a la palabra de Dios es obediencia. Amén. Amén. ¿Quiere otra participar? Porque todas dicen lo mismo, pero con diferentes palabras. Dios le bendiga, hermana. Amén. Hacer es la capacidad que tiene el ser humano de elegir entre varias opciones, vea. En nuestro caso, como mujeres cristianas, de elegir entre el bien y el mal, entre Dios o el adversario de nuestra alma. Amén. Amén. Gracias, hermanitas. Yo sé que todas quisieran participar, pero tenemos que respetar el tiempo. El tiempo en el Zoom es corto, ¿verdad? Muy bien, sacaron 100 puntos todas las que respondieron. Sabemos bien el concepto porque Dios nunca creó robots. Qué triste que nos manejara ahí a control remoto, ¿verdad? Y nos dijera, ustedes solo van a hacer lo bueno y nosotros puros robots haciendo lo bueno y lo bueno. No, Dios prueba nuestros corazones, prueba la libertad que nosotras escojamos entre lo bueno y lo malo, decían mis hermanas, es la capacidad de elegir qué está bien, qué no está bien, pero nos quiere llevar al otro nivel de decidir, no todo conviene, ¿sí? Todo me es lícito, yo puedo hacer todo, pero no todo conviene. Todo edifica, no edifica. Y también debemos de tener el cuidado de la conciencia de los otros hermanitos, ¿sí? Porque para mí no puede ser malo ni pecado hacer tal cosa, pero para otra hermanita eso puede ser pecado, porque está escrito, si a tu hermano le es pecado que tú comas carne, ¿qué dice que hay que hacer? No lo comas delante de él. Entonces tenemos que tener ese cuidado, mis hermanas, de no crear conciencias ofendidas, de decir, bueno, yo todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea que Pablo quería que los filipenses, hermanas, llegaran a otro nivel, que no se quedaran solo ahí de decir, bueno, esto es mal, no lo voy a hacer. Esto es bueno, no lo voy a hacer. Lo voy a hacer, perdón. Dice, escojan lo mejor. Y lo mejor es, no todo conviene.
no todo edifica. Es llevarlos a otro nivel, mis hermanas. Entonces, hermanitas, la oración de Pablo tiene como meta que los filipenses sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lo que implica entonces vivir de manera que no haya nada que nos avergüence o nos haga sentir culpables delante de Dios. La oración de Pablo nos recuerda la importancia de crecer en la fe y de profundizar nuestra comprensión de la palabra de Dios. Él quiere que comprendamos la palabra de Dios en una manera, hermanas, que nos toque el alma, en una manera de que cuando nosotras comprendamos lo que realmente dice la palabra de Dios, transforme nuestras vidas y haga cambios para siempre. En eso se está interesando Pablo, que no solo seamos, dice, no seas leedor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Que nos profundicemos en la palabra, que entendamos cuál es el crecimiento del amor, que entendamos cómo debemos de crecer en conocimiento y ciencia, que nos profundicemos, qué es lo que mi Padre Celestial está haciendo. Y nos recuerda también la necesidad de discernir, hermanas. La oración de Pablo, entonces, hermanas, tiene como meta que vivamos para la alabanza y para la gloria de Cristo. Esa es la meta de Pablo que le habla a los filipenses. Que ellos todo lo hagan con amor. Que ellos todo, que vivamos de una manera que glorifiquemos a Dios y le demos alabanza. Y que lo glorifiquemos, hermanas, con nuestra manera de vivir. Porque ya sabemos, mis hermanitas, que nuestra manera de vivir es un testimonio vivo en el cual nosotras podemos predicar sin palabras. Porque yo les he dicho siempre que nuestro mayor público, ¿cuál es? Nuestra familia. En nuestra casa estamos, hermanas, diciendo si de verdad somos cristianas o no lo somos. Nuestro mayor público son nuestros hijos. Nuestro mayor público es nuestro esposo. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos enojadas? ¿Será que reaccionamos tranquilas o nos desbordamos como cuando echamos bicarbonato y limón, verdad? No, hermanas, tenemos que dar buen testimonio. En eso está Pablo, hermanas, eh, preocupado que los filipenses sean unos cristianos con conocimiento, llenos de amor, que guarden su testimonio, que den ejemplo ahí afuera que somos verdaderos cristianos. En segunda de Pedro 3:18 nos dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Creced en el conocimiento y el discernimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, hermanos, ejercitemos nuestros sentidos entre el bien y el mal. Lo hace, hermanas. Pablo enfatiza eso y habla a los filipenses para que no sean movidos como niños, como dice en primera de Pedro 2:2. 2:2 dice, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Dice, mire hermanos, dice que tenemos que buscar su
palabra, dice, pura, es nuestra leche espiritual y esta nos va a hacer crecer para nuestra propia salvación, mis hermanas. Dice en Primera de Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Miren, hermano, todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. No sea para haber visto por los hombres, no sea para que allá afuera nos aplaudan. Todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Porque allá en Colosenses 3:23, ¿qué dice? Haced todo como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Todo, porque Pablo dice que crezcamos y que en todo le demos alabanza y gloria a Dios. Que nuestras vidas propias, hermanas, sean para alabanza y gloria a nuestro Dios. Pablo está preocupado entonces que debemos de aprender también a orar por nuestros hermanos, para poder también mostrarles nuestro amor, para interceder por ellos. En Colosenses 1:9-10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor. Gloria a Dios. Miren, hermanas, si nosotras nos llenamos del conocimiento de su voluntad que dice la palabra de Dios, miren, vamos a hacer todo para el Señor. Qué bonita, hermanas. Nos vamos a llenar de sabiduría, de inteligencia espiritual y vamos a andar como es digno, hermanas. Agradándole, dice, en todo. Procuremos agradar a Dios en todo, como Pablo estaba interesado que fuéramos, porque ahí, hermanas, nosotras, no solo era para los filipenses, nos habla a nosotras cómo debemos de ser como cristianas. En Tesalonicenses 3:12 dice, y que el Señor os haga crecer y tener todavía más amor los unos con los otros y para con todos, como nosotros los amamos a ustedes. Miren, hermanas, que el Señor nos haga crecer en más amor. Eso tenemos que pedirle a Dios. Es que a veces le decimos, Señor, da mi amor. El amor ya lo puso en nuestros corazones desde que creímos en Él. Pero miren lo que dice ese texto, tenemos que orar que crezcamos más y más en amor, que nuestro amor sobreabunde, que hagamos las de Pablo, que a pesar de que los hermanos lo querían menos, él dice que se desgastaba por ellos. Él los seguía amando, él oraba por ellos, él se interesaba para que ellos fueran buenos cristianos. Así debemos de ser nosotras. En Primera Tesalonicenses 3:13 dice que los haga firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Miren, que nos haga firmes en nuestros corazones. ¿Y cómo vamos a estar firmes en nuestros corazones, mis hermanas? Estudiando la palabra, llenándonos del conocimiento de Él, para que nadie, hermanas, nos mueva de la doctrina. Es que a veces yo miro que hay hermanitos, hermanas que ya tienen ratos, pero de estar en la congregación y sin embargo viene otro a decirles una doctrina mentirosa y le creen. ¿Pero por qué piensan que es? Porque no estudian, no leen. Miren, les voy a contar. Mi hijo acaba de ir a una boda que
que lo invitaron, era una prima de la novia de él. Hace como 2 sábados fue, para no ir tan lejos. Dice que un pastor evangélico que le llaman ellos, casó a la prima de la novia. ¿Y sabe qué les enseñó a todos los que estaban ahí? Que dice que él le enseñó a su esposa, ni bien se casó con él, que para respetarlo, para ser sumisa, le tenía que dar todo su cheque. Y la esposa, como no sabe las escrituras, se lo da. Dice que tiene 40 años de darle su cheque. Y dice mi hijo que muchas salieron enojadas de ahí, porque nadie va a querer dar su cheque, ¿verdad? Pero como, pero como la esposa no estudia, piensa que con eso lo honra, que con eso le obedece, que con eso agrada a Dios. Hermanas, mi hijo así bromeando le dice a la novia, bueno, ya oyó, me tiene que dar su cheque. Y la novia se ríe y le dice, así esta buena amistad, ni le digas así, le digo, porque ya sabe la doctrina. La doctrina de Cristo ya sabes que solo dice, mujeres estén sujetas a sus esposos, obedezcan. Jamás les dijo, ustedes van a trabajar y le van a dar el cheque. Solo ahí, mira, le digo, la falsedad que hay ahí, y por no leer la Biblia, por no estar empapados de la Biblia, le hacen caso. Le hacen caso a ese pastor, entre comillas. Entonces, hermanas, nosotras por eso tenemos que ser unas cristianas llenas del conocimiento, que sepamos la palabra de Dios, que defendamos la doctrina, no que nos muevan, como dice el texto, como nubes sin agua, de allá para acá. Pero ¿por qué mueven eso? Porque no hay conocimiento. No nos ponemos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Qué dice que hagamos? No. Todo lo que dicen los hombres, eso es, eso es. Hermanas, ya nosotras ya no estamos para decir allá afuera, dicen, pero ustedes, ¿por qué no dan el 10? Ah, es que así dice el hermano que predica. No, esa no es buena respuesta. No, es que miren, Corintios, tanto, ahí dice ofrendar. Dice, ya debemos de estar preparadas para explicar, pero como no leemos, solo a veces yo he oído que responde. Mire, hay una hermana que ya lleva aquí años de ser cristiana y dice que su sobrina le dijo, fíjate que yo quiero que me expliques eso del diezmo y de la ofrenda porque yo ya no quiero diezmar, explícamelo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? De que él dijo, ese es un estudio largo que lleva tiempo y no te lo puedo explicar ahorita. ¿Qué es eso? Entonces la dejó más confundida que de lo que estaba. Entonces yo le digo, hermanas, debemos ya de saber la palabra de Dios, debes ya de saber que los diezmos nunca fueron en dinero, a pesar de que ya existía el dinero y era mejor que el de ahora, era plata, era oro, siempre fue en especie, nunca fue en dinero, porque a Dios no le interesa el dinero, a los que le interesa es a los hombres. ¿No le pudiste explicar eso? Ay, no, no me animo. Es tantos años que estamos ahí, hermanas. Perdónenme, hermanas, pero no hay que ser cristianas, solo esías. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Que solo vamos a sentarnos, pues. Que solo vamos los domingos y escuchamos y salimos rápido. ¿Qué hay? ¿De qué se trató el mensaje? Aquí lo tenía, mira, pero ay, ahorita se me olvidó, dice. Nada fuimos a hacer. Hermanas, nosotras ya debemos de ser, dice la palabra de Dios, a estas horas maestras, que defendamos la palabra de Dios. Eso es lo que quería Pablo, hermanas, a los filipenses, que estuvieran preparados para defender la sana doctrina de Dios, para estar llenos de amor, llenos de conocimiento de la palabra, hermanas. Por eso le dice en Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor,
Os ruego que andéis como es digno de la vocación, como fuisteis llamados. La vocación de nosotras es ser cristianas, hermanas. Y esa vocación, hermanas, las tenemos que hacer lo mejor que podamos, como cuando una enfermera tiene la vocación que pone con excelencia las inyecciones. No se siente cuando pone un suero, lo hace, tiene vocación. Pero aquellas que no tienen vocación no saben nada, no saben nada. Entonces, nosotros así las cristianas debemos de tener esa vocación de cristianas, cristianas con conocimiento, cristianas con amor, cristianas que no son movidas de allá para acá, hermanas. Y debemos, hermanas, tener entonces el discernimiento ejercitado de que todo es lícito, pero no todo conviene. Así que, hermanas, que Dios nos ayude. Oremos unas por las otras, como lo hizo Pablo. Es el mayor amor que podemos tener. Y oremos para que cada día Dios nos dé más conocimiento, para que cada día le demos la honra y la gloria a Dios con nuestras acciones. Que Dios me las bendiga en esta tarde, mis hermanitas.